Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube. Si aún no me conoces, soy la psicóloga Gina, fundadora de Psico Infantil Adolescente, y en este canal de YouTube tú y yo estamos aprendiendo a conocer a tus hijos en infancia, en adolescencia. Si deseas aprender estos temas, suscríbete a este canal donde dice suscribirse, el botón rojo, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico nuevo contenido para ti. Entonces, hoy seguimos nuestra serie Acompaña en las crisis y en este capítulo 4 hablaremos sobre cómo afrontan tus hijos las situaciones de crisis. Entonces ya nos vemos. Primero quiero que hablemos de qué he evidenciado yo que sucede en niños pequeños alrededor de los 0 a los 7 años, ¿sí? Berrinches, algunos llaman pataletas, rabietas, pero digamos cómo lo vamos a llamar tú y yo. Tú y yo vamos a llamarlo desbordes emocionales. ¿Por qué? Porque básicamente por desarrollo cerebral en primera infancia no se sabe reaccionar de otra forma, ¿sí? Entonces se desborda y no es que lo planee, no es que lo haga para manipularme, ni nada de ese tipo de cosas, que muchas veces, digamos, la cultura popular tiende a pensar, no, no es así. Básicamente esos desbordes emocionales o esos berrinches es simplemente porque no sabe hacerlo de otra manera, ¿sí? Que grite, que llore, que se tira al suelo, todo ese tipo de cosas que a veces nos pintan como que, ay no, que qué terrible en el centro comercial, en la mitad de todo mundo, que le pasó eso a una mamá, ¿no? Sí, digamos, o yo lo he vivido como mamá, o si no soy mamá, lo he visto que en algún momento, ¿sí? En la calle, en un centro comercial, en diferentes lugares. Entonces es importante tener eso presente porque quiero ahí, digamos, aclarar algo y es, esos desbordes emocionales son propios de ese desarrollo cerebral porque debes saber que cuando nacemos solamente tenemos este cerebro reptiliano o ese cerebro que es más primitivo que simplemente se basa en un estado de supervivencia. Entonces cuando se sienten en amenaza o en algún tipo de peligro puede que se congele, puede que luche o puede que tenga una respuesta de huida, ¿sí? En situaciones extremas pues puede que se disocie, pero eso es algo muy ya extremo. Pero digamos es importante tener eso presente porque pues a la hora de la verdad, digamos que no es que haga eso por hacerme sentir mal, por hacerme pasar un ridículo, ni mucho menos, no. En realidad, digamos, ese tipo de situaciones pasan es porque no sabe hacerlo de otra manera. Y yo como adulto la pregunta sería, ¿qué hago ahí? Le grito, le doy un premio para que se calme. Ese tipo de cosas, digamos, uno, no son respetuosas y dos, pues a la hora de la verdad nos van a llevar a un círculo vicioso porque eso es como para acabar con ese episodio de berrinche, pero no le estamos enseñando una habilidad y cuando pasan este tipo de cosas es una oportunidad genial y excelente para enseñarle una habilidad. Entonces, cuando están en berrinches o esos desbordes emocionales, no es el momento en que tú le digas, pero no hagas tal cosa, pero no hagas tal otra, pero es que tienes que hacer tal cosa. No. ¿Por qué? Porque su cerebro no está preparado para escucharte, para prestar atención. Porque le está pasando algo que ni siquiera tu niño o tu niña entiende y te necesita a ti para que lo ayudes a regularse, ¿sí? Para que sea su corregulador emocional, ¿sí? Entonces, al alterarte tú, lo alteras más y digamos que se complica más ese desborde, ¿sí? Pero si yo, digamos, de cierta forma, soy una descarga de calma para él, para ella, pues y no le digo nada, sino estoy ahí cerca y tomo aire. ¿Qué va a hacer? Que él como está así alterado, en algún momento siga la misma respiración mía ahí y eso ayuda a que sus niveles, digamos, de lo que su cerebro le dice, hay amenaza, hay peligro, se calma, ¿sí? Y ya, pues ya cuando esté nivelado y demás, se podrá entrar a revisar qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces es importante ahí tener eso presente, ¿listo? Eso, digamos, pasa mucho en niños pequeños, ya después de los 3 años en adelante, cuando van dejando esas pataletas, esos berrinches, comienzan con no te quiero, eres fea, tonta, que es como la nueva pataleta que llaman algunos psicólogos, ¿sí? Porque es transformada y ya como hay lenguaje, pues
digamos, comienzan a decir esas cosas, que no quieren hacer nada, ¿no? Entonces es importante ahí tener eso presente porque pues a la hora de la verdad no, digamos, no es nada típico, eso es algo propio del desarrollo, ¿sí? No te voy a decir que exactamente todos los niños tienen berrinches a los 2 años porque es relativo. Algunos tienen antes, algunos a los 2 años, eso es, digamos, muy relativo, depende de su ambiente. Normalmente cuando digamos, se interrumpe o se les afecta a una o varias de sus rutinas, puede que ahí poco a poco comienza a evidenciar señales de que va a presentar un desborde emocional, ¿sí? Que si acabas de llegar, recuerda, le llamamos desborde emocional a lo que comúnmente le dicen pataleta, berrinche, rabieta, ¿sí? Entonces digamos que ahí que es importante, eso digamos pasa por un lado. ¿Qué pasa por otro lado ya cuando por ejemplo son preadolescentes o adolescentes? Según lo que algunos de ustedes me han escrito. Me escribió, me acuerdo perfectamente, hace un año, una adolescente que decía, no Gina, pero es que en realidad esto es muy complicado, ¿sí? Esto es muy duro porque apenas estoy viviendo con mi mamá, con mi hermano, y me regañó, me trató horrible porque paso usando el celular todo el tiempo, ¿sí? Digamos que si bien toda esta situación que estamos viviendo, pandemia, COVID y demás, ha hecho que sí usemos las pantallas más, llámese por el trabajo, por el colegio, porque no podemos interactuar con otros. ¿Qué pasa un poco en la preadolescencia y la adolescencia? Literal les quitaron su fuente principal de interacción, que era el apoyo de sus pares, de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros del colegio, en fin, ¿sí? De su novia o su novio, si ya lo tenían. Y digamos que, ¿cuál es el único contacto que tienen para hablar con otros? No son señales de humo como hacían hace muchos años, es esto, ¿no? El celular, la tablet, el iPad, en fin, ¿no? Entonces comienzan a usarlo de cierta forma como para tratar de tener un tiempo para ellos, con ellos, haciendo las cosas que les gusta, conversando con las personas que los entienden y demás. Que pues a la hora de la verdad digamos que eso también es muy propio de la edad, porque pues adolescentes en realidad tienden a alejarse un poco de mamá y papá, no porque no los quieran, sino porque necesitan como un poco comenzar a descubrirse y sienten que al estar con personas de su edad lo pueden hacer con más facilidad, por las afinidades, por los gustos, por los intereses y todo ese tipo de cosas, por las habilidades, por los talentos, ¿sí? Entonces, digamos, a su vez aumenta ese uso excesivo de esas redes sociales, de ese celular, y por consiguiente se van deteriorando o fracturando un poco esas relaciones a nivel intrafamiliar, es decir, con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, tal vez con ese hermano pequeñito que tengo, con esos primos, en fin, ¿sí? Entonces es muy importante tener esto presente porque si bien lo que hablamos ahorita de esos desbordes emocionales es propio del desarrollo, el uso excesivo de redes sociales o del celular y de cualquier otra pantalla no es que sea algo propio del desarrollo, ¿sí? De cierta forma los medios de comunicación y demás nos han vendido la idea de que si yo no tengo X celular no soy nadie, pero pues eso no es cierto, ¿sí? Si bien a través de la tecnología es que tú y yo estamos hoy conectados, pues no significa que si tú no tienes el mismo celular que yo no tengo el mismo que tú, alguno de los dos es menos, no, así no funciona, digamos, pero eso es lo que nos venden porque saben mucho, digamos, de psicología del consumidor todos los que hacen el mercadeo de diferentes marcas y demás, de tecnología, ¿no? Entonces, digamos, eso es importante tenerlo presente. Porque si bien es una necesidad que nos vende la cultura, que nos vende la sociedad, que nos vende este mundo que está interconectado, que está globalizado, no es real, ¿sí? Y como no es real, entonces digamos que es bueno poner límites, sí, es bueno en ese momento sí poner límites, sí, desde el respeto, no desde el golpe, el grito, el castigo, todo ese tipo de cosas, no. Pero sí es bueno poner límites, ¿sí? Límites que sean sanos, límites que sean acordados con ese hijo preadolescente, adolescente, ¿sí? Porque pues ya no va a ser igual que con ese pequeñito que
te ve a ti como esa figura de máxima autoridad, sino va a decir, ok, pero yo por qué ya te va a comenzar a contraargumentar, pero yo por qué hago esto, porque si tú lo haces, tú no lo haces, ¿sí? Entonces, para evitar entrar en ese tipo de discusiones sin sentido, pues digamos que es importante sentarse a acordar ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso, lo del uso del celular, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, son diferentes formas que se han evidenciado ante estas situaciones de crisis llamada pandemia, pero que en realidad son muy comunes que se presenten. Los desbordes, ya hablábamos, propios del desarrollo. El uso excesivo de ese celular es una necesidad que nos vendió la cultura, ¿sí? Entonces, ahí, para cerrar, quiero hablarte de cómo yo como adulto, Gina, puedo brindarle apoyo emocional a mis hijos, ¿sí? Uno, identifiquemos si lo que les está pasando es algo propio de su desarrollo o no, ¿sí? Muchas veces te lo he dicho que es bueno irnos adelantando, que mi hijo está cerca de la adolescencia, qué sucede en la adolescencia como para ir preparándome tanto mentalmente como, ok, qué necesito, no sé, reglas claras con mi pareja, cómo vamos a acordar diferentes aspectos, ¿sí? Otra cosa, digamos, que también es importante tener en cuenta, ok, yo cómo veo las emociones frente a una situación de crisis, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos que a veces tendemos a creer que está mal mostrarle a mis hijos cómo me siento, contarles lo que me está pasando, que de cierta forma tenerlos como en una burbuja, en una cajita de cristal, pero lamento, digamos, eh, decirte que en realidad eso no pasa, porque sus 5 o 8 canales sensoriales le demuestran esas incongruencias entre lo que tú le dices y lo que percibe de ti, ¿sí? Cómo ve tu cara, cómo ve tus ojos, cómo ve tu cuerpo, te ves triste, te ves enojado y tú le dices, no, mi amor, todo está bien, ¿no? Y digamos que qué es importante ahí. Para yo poder brindarle a mis hijos apoyo emocional, es importante ver cómo vemos las emociones, cómo te han enseñado a ti a verlas en tu casa, ¿sí? Cuando tú fuiste el que estuvo siendo criado en infancia, en adolescencia, ¿sí? Porque si te vendieron la idea de que no le cuente nada, miéntale, ocúltele, eso, digamos que es como cambiar esa forma de verlo. Porque todos somos seres emocionales básicamente porque hay un área del cerebro que se llama el sistema límbico, ¿sí? Que a partir de ahí es que se originan todas esas emociones que tú sientes. Entonces no es que sea algo malo o bueno, si te das cuenta, es y ya, ¿por qué? Porque surge en el cerebro, no es algo que Gina se inventó, es algo real, ¿sí? Hay pruebas o estudios científicos que demuestran que hay áreas específicas del cerebro que tú puedes buscar, sistema límbico, y ahí surgen esas emociones, ¿sí? Entonces, ya para poco a poco ser consciente de esas emociones y aprender a manejarlas, necesito tener desarrollado este lóbulo prefrontal, ¿sí? Que básicamente ese lóbulo prefrontal es el que dice, ah, ok, yo debo pensar antes de actuar, no actuar antes de pensar, que pues muchas veces, digamos, hacemos al revés, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque como yo percibo las emociones, así poco a poco se darán cuenta si tú te guardas las cosas, cómo te sientes, tus hijos van a aprender a hacerlo, ¿sí? Porque por neuronas espejo copian lo que ven de ti. Sí, entonces esa es una excelente forma de comenzar a reflexionar cómo es el apoyo emocional que yo le brindo a mis hijos, ¿sí? Tanto en esas necesidades reales que tienen propias de su desarrollo, como ante esas necesidades que vende la cultura o vende la sociedad, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿será que en una situación de crisis es sano que tu hijo se encierre en el cuarto y no tenga contacto con nadie? Sería importante entrar a revisarlo, ¿sí? Y más por la edad que tenga, porque se puede poner en riesgo, un peligro, y ahí pues hay que poner ciertos límites frente al tema. Pero si ante una situación de crisis tiende más bien a refugiarse todo el tiempo en el celular, sería bueno mirar, ok, yo muchas veces te he dicho que las crisis son o pueden ser percibidas como una oportunidad, ¿sí?
¿Oportunidad de qué? Digamos que una oportunidad de crecer, de aprender nuevas habilidades, tanto como adulto, como adolescente, como niño, ¿sí? Entonces es clave tener eso presente. Entonces quiero aprovechar para cerrar haciéndote una invitación y es, podemos aprender tú y yo los 5 pasos para brindar atención en crisis a tus hijos. Sí es clave porque las crisis algunas son esperadas, otras son inesperadas. Entonces, las inscripciones se cierran el 13 de junio. ¿Listo? Los cupos son limitados, ya se están acabando, no te la pierdas. Vamos a aprender mucho más sobre cómo brindar atención a tus hijos en situaciones de crisis para que puedas apoyarlos al máximo y cuidar su salud mental ante estas situaciones. Bueno, lo que te digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Estaré leyendo tus preguntas, comentarios que me envíes por mensaje, que dejes aquí en comentarios. Entonces nos vemos ahí. Acuérdense que en todas las redes sociales, incluyendo mi canal de YouTube, seguimos hablando mucho sobre crisis. Síganme, compartan toda esta información para que sigamos aprendiendo juntos sobre esto y contemos con herramientas para situaciones presentes que estamos viendo de crisis y situaciones futuras. Bueno, un abrazo enorme. Chao.